Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal, en esta oportunidad con Francisco Chili, coautor de Pacífico, el libro del cual hablará hoy con Carlos Reyes. Los dejo con él. Muchas gracias, siempre tan serio. Sí, es solemne. Solemne acá, un hombre solemne, serio, de una editorial y de una librería muy seria. De gran dicción. Exacto. Francisco Chili. Bueno, tú ya habías aterrizado en este universo de la Guerra del Pacífico en Los Héroes, una novela que desgraciadamente yo no leí, así que no vamos a poder hablar de ella. Pero podemos hablar de los cuentos que están aquí en tu cuento también. Sí, un tema. Francisco, ¿por qué alguien tan joven como tú se interesa en un tema tan candente, porque sigue siendo un tema no solo del pasado, sino que muy actual en nuestro país, y en Perú y en Bolivia también? ¿Por qué abordar el tema en una novela ya y luego también en un cuento? ¿Por qué la Guerra del Pacífico? ¿Qué te llamó la atención de ahí? Ya, la primera es que tan joven no soy. Es un engaño. Sí, es un engaño producto de unas técnicas secretas que tengo para mantener la juventud. No se las puedo contar en este momento. ¿Pero qué edad tienes? No, tengo 33. Ah, ya. Yo tengo 50. Vamos a tener una técnica... ¿Tú también tenés la misma técnica? No la podemos revelar hoy día, pero a la salida podemos consultar, vamos a recibir algunas de sus preguntas. Sí, para participar en este proyecto, que en realidad está la novela anterior y el cuento que está inserto en esto, en realidad fue una invitación. Sí. Yo en realidad escribo cosas más cotidianas, más contemporáneas, se podría decir. Y Patricio Jara, que es como el gestor de esta serie de... esta especie de proyecto editorial de novelas históricas, me dice si yo quiero participar. Y ahí yo no sabía bien si decirle que sí o no, porque de la Guerra del Pacífico no tenía idea, nada. O sea, lo que sabe cualquier persona. No, de hecho sabía un poco menos de lo que sabía cualquier persona, tuve que investigar muchísimo. Pero él intentó engrupirme con una cuestión muy concreta, que era una escena que ocurría, que tomé en mi primera novela. Y es una iglesia en llamas, básicamente, donde hay un conjunto de soldados allá encerrados en esa iglesia, y están rodeados por miles de peruanos que queman esta iglesia, y los soldados tienen que o quemarse dentro, morir quemados, o salir y rendirse, ¿sí? O salir y dar la vida, no sé, suicidarse en el fondo. Sacrificarse, ¿no? Sí. Martirizarse. En el fondo es correr contra el enemigo y que te maten en batalla en vez de morir quemado dentro de una iglesia. Y para dar esa especie de signo de valor del ejército. Sí. Y que hasta hoy en día no se tiene idea si en realidad los chilenos se rindieron en ese momento o no se rindieron y salieron a dar su última batalla. Dieron combate. Y en ese sentido... La mayoría de los parques peruanos, por ejemplo, dicen, no, los chilenos sí se rindieron, pero los indios de la zona, los habitantes de la sierra, no les perdonaron la vida. Y se hicieron pedra a los chilenos. O sea, los mutilaron, se divirtieron un poco con sus cuerpos. Y claro, el parque chileno, lo que se dice en la historia de Chile es que jamás se rindieron. Que ellos no se iban a rendir y en vez de morir quemados, salieron y cargaron a la bayoneta, que es como se le llamaba básicamente ir corriendo hacia adelante con el sable de la bayoneta apuntando al enemigo. Y que ahí murieron todos fusilados. Ya, pero esta es una invitación, ¿no? Sí. Pero tu novela, la primera, ¿esa también fue una invitación? Sí, también. ¿Y por qué pensaron que tú podrías interesarte o podrías abordar ese tema de mejor manera que otros también? ¿Por qué crees tú que pensaron? No sé, yo creo que, bueno, a Patricio Jara lo conozco desde Antofagasta. Okay. Trabajé con él en algunos talleres, hicimos un par de publicaciones también de antología en cuentos, y yo recuerdo que en ese tiempo participé en una especie de diplomado que tiene la Cato, que es de escritura creativa. Y ahí me reencontré con él después de muchos años. Entonces, él básicamente, yo cacho que confiaba o le agradaba la calidad de la escritura, y él, como estaba formando esta especie de camada, dijo si yo quería participar o no. Okay. Hay que decir que Pato Jara es un tipo que está en las bambalinas de muchos libros en Chile, de muchos proyectos, y a él le gusta muy poco salir a hablar, dar entrevistas, ¿no? Pero siempre está ahí detrás. Ustedes lo van a escuchar a menudo por ahí en muchos libros, en muchos proyectos, proyectos rockeros. Sorry. Es que es el rock. No, sí. Proyectos rockeros. Esta es la primera vez que casi un invitado nos destruye el set, pero va a ser interesante porque estamos en guerra. Sí, ¿lo puedo hacer con intención después? Podemos intentar después destruirlo de verdad, pero cuando esté avanzada la conversa. De modo que ya estemos a punto de terminar.
No, quería decir entonces que Pato Jara además le gusta mucho el rock y está detrás de muchos libros de rock. Es cierto, es cierto. Oye, mientras conversamos... Quizás eso también lo influyó, sí. Porque yo como hasta los 20 o 22 años fui exclusivamente metalero. Y compartíamos música. Eras de su grupo de cercanos del rock. Después se me pasó, sigo escuchando metal, pero... Te curaste un poco, dices tú. Sí, es que en ese rato, yo no sé cómo será ahora, pero en ese rato, que era como entre los 90 y los 2000, era yo metalero o punk y de repente hip hopero, y fuiste, y si no escuchabas eso, únicamente era un posero. Claro, por supuesto. Y yo como por el lado escuchaba Radiohead o Pulp o Portishead, y no sabía nadie. Muy mal, tenías que mantener eso oculto. Jamás le conté a nadie. Nunca, quizás esta primera vez que lo sepas, Pato Jara, perdóname. No, yo tengo una banda, o sea, hace tiempo que no toco con esa banda, pero una banda ya electrónica que... más poser todavía. O sea, pasaste del rock, del metal, a una cosa más... Es que descubrí que la verdadera brutalidad está en las cosas sencillas. Oye, vamos a ir comentando el libro, ¿no? Voy a leer algunos fragmentos y vamos a ir comentando sin develar un poco la historia total para que la gente lea el libro. Si lo contamos al final sería muy fome, ¿no? Vamos a comenzar con el primer cuento justamente de Patricio Jara, que se llama Biografía de un campeón de lucha. Dice así: según cuenta el historiador, Alonso Grillo nació en Macha, localidad campesina ubicada en los valles al norte de Potosí, en septiembre de 1858, y falleció en Calama el 23 de marzo de 1879, al término de la batalla de Topáter, la cual es conocida ampliamente como el primer enfrentamiento armado entre chilenos y bolivianos. Alonso Grillo había llegado hasta esa localidad desde Antofagasta, puerto desde donde fue expulsado junto a otros militares luego de la ocupación por las fuerzas chilenas el 14 de febrero de ese año, ¿no? El inicio de la guerra y lo sucedido en Calama naturalmente opacan la importancia de Grillo como deportista en una época en que estas actividades resultaban más bien exóticas. Sin embargo, Arce se empeña en destacar su figura. Fue uno de los 27 muertos que hubo al final de la jornada. Así al menos lo muestran las actas levantadas por las autoridades de Calama antes de que entregaran sus puestos a los chilenos. Sin embargo, por las circunstancias en que ocurrió el deceso, además de otros incidentes acontecidos horas más tarde en las calles de la ciudad, no es posible determinar si su cuerpo está dentro de la fosa donde fueron llevados los caídos. Así comienza más o menos el cuento de Patricio Jara. Oye, cuando uno lee el libro, sobre todo en tu cuento, sobre todo, y en algunos otros, uno siente también esta brutalidad de la guerra, esta suerte de descenso, ¿no es cierto?, a la locura, a la oscuridad que produce la guerra. Es que da como para eso. Sí. Yo, cuando tuve que investigar sobre la guerra, un poco también con ese morbo, de ir viendo hasta qué punto puede llegar la brutalidad y el horror humano en una de estas situaciones. Y todavía más porque la tecnología de esos tiempos era súper arcaica. Entonces cuando un tipo, no sé, te reventaba algo en la pierna y la pierna se te rompía, no tenías un tratamiento más o menos médico moderno para solucionar eso. Pero al mismo tiempo eran súper caballerosos, eso a mí me llamó la atención. Cuando ellos tenían que entrar en batalla, al menos la batalla que yo tuve que narrar, que es la de la Concepción, estos tipos se mandaban cartitas, papelitos, como lo convido a usted por favor a rendirse si no quiere entablar batalla conmigo y bla bla bla. Y el tipo, no pienso, le devuelve el papelito, le devuelve el jinete y ahí recién, ya disparemos. Es igual como raro, es como un duelo. Que es habitual también cuando uno lee documentos de la Primera Guerra Mundial, las cartas que enviaban los soldados, los militares que mataban a otro y le enviaban a su viuda, a su familia una carta. Eso era increíble, ¿no? Pero lo que llama la atención a mí justamente es lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, Pato Jara aborda este tema de la guerra desde un punto de vista de este soldado, ¿no es cierto?, que se convierte en un luchador. Sí. Dice, ¿no? Le dicen... Grillo lo miró intrigado, pero apenas un segundo, pues de pronto fue incapaz de quitarle los ojos de encima a la mujer. La francesa permanecía a un costado, enfundada en un vestido blanco y liviano que el viento de la calle y de la mar se encargaba de apegarle al cuerpo con descaro. Gracias, señora, te iba a decir. Una persona como usted no debería estar en el ejército, su trabajo tiene un valor más. Usted debería ser un luchador profesional, un campeón, una deportista, agrega ella. El halago le hizo bajar la mirada. Grillo estaba ruborizado y únicamente se limitó a sonreír. Yo soy soldado, no sé a qué se refieren con deportista, ¿no? Porque es interesante cuando lean el libro, sobre todo en este cuento de Jara, que está abordado el tema de la guerra del Pacífico de diversas ópticas. Ya, eso es lo más entretenido, lo que más me gustaría destacar. A ver. De hecho,
el sistema de la guerra, narrado desde tomo un arma, mato a otra persona, esa otra persona me mata a mí, o de alguna forma narrar cómo se mueven las cuadrillas, puede parecer interesante, pero sobre todo para un nicho de lectores de novela histórica. Hay que entender que como cualquier género, después también habría que especificar qué es una novela histórica. También está como raro. Pero habría un nicho de personas que sí quieren leer eventos históricos lo más realistamente narrados, ¿sí? Que se encuentren con la mayor cantidad de detalles de aquellas épocas, un poco para conocerlo. Yo diría que en este volumen en particular, todos los que participaron intentaron hacer algo diferente. Sí. ¿Sí? Y en ese sentido, bueno, Pato toma a un tipo que hace lucha libre, que se mete a la lucha libre igual un poco por accidente, ¿sí? Tromben intenta hacer una historia de ciencia ficción. Exacto. Y así uno puede, hay un escritor peruano, no sé si es Cortázar o el otro, que habla sobre unas estatuas que se movieron y intenta hacer Cortázar. Juan Carlos Cortázar. E intenta hacer como una especie de monólogo entre las... Que es muy interesante, sí. Sí, a mí me gustó mucho la diversidad. Cuando uno lee una antología siempre es muy diversa. Pero acá me sorprendieron algunos relatos, sobre todo también el de Tromben y el de las esculturas que te mencionas. Porque Tromben Aventura, Pato Jara comienza con el periodo histórico real, pero Tromben hace una historia del futuro, Sí. de ciencia ficción, pero entroncada con el pasado. De hecho, el chiste del libro es que los relatos están ordenados cronológicamente. Sí, exacto. Parte desde antes de la ocupación hasta mucho después, cuando ya entramos en un ámbito de la ciencia ficción. Sí. Tú lo dijiste hace un rato y me gustaría volver a insistir en eso. Cuando uno lee estos relatos históricos, sobre todo del colegio, o lo que los militares o los gobiernos nos cuentan, son guerras y hechos históricos súper asépticos. Sí. En cambio, cuando lee estos relatos de historias más cercanas a la realidad, uno ve que la guerra no tiene nada de aséptico, sino que es horripilante. Sí. Es horripilante, ¿no? Hay un concepto que es el del colegio, el clásico, que te enseñan fechas. Esta batalla se ganó, se perdió, pero jamás nadie indaga en cómo pudo haber sido. Uno tiene, yo creo que más visión por las películas bélicas de lo que pasa de los años 50 en adelante, o mucha película también de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero sobre esto yo te diría que la mayoría de los chilenos tiene como a los héroes puestos algunos los tienen más puestos en un pedestal, otros los tienen más puestos en el suelo, pero en el fondo pocos se interiorizan o pocos saben de qué ocurrió realmente. Y uno tampoco como narrador lo sabe. Sí. O sea, ¿qué hace uno como narrador? ¿Qué hago yo en realidad? No podría dar cuenta de lo que hacen todos. Es tomar datos históricos duros, entre comillas duros. Uno tiene mucha fe en que algo escrito es verdadero. Yo les diría que no, para nada. Pero ya, uno ve estos datos duros que están tan escritos, y uno lo que dice es, perfecto, estos personajes existieron, ¿qué pudo haber pensado? ¿Qué pudo haber hecho? O cómo se llegó a esta circunstancia donde, en el fondo, los libros de historia solo te cuentan la circunstancia, o cómo se ocasionó, ¿sí? Y tú no sabes quiénes participaron. Pareciera que el individuo en estos libros de historia, a todos estos los libros de historia de los colegios son de derecha. Se me llegó a mover el lente. No piensen que son libros como objetivos ni nada de eso. Es bien brígido como... De hecho, yo estudié con uno que llegaba hasta el 73. Sí, el de Frías Valenzuela. Y uno decía, está sospechoso esta cuestión. ¿Cómo nos siguen más allá de eso? Ya, no importa. Pero el hecho es eso. O sea, uno toma datos históricos, los fabula, y tratas de traerlos como a algo más verosímil, ¿no? O sea, y sabéis que lo que a mí me importa muchísimo es no intentar imitar el tono que pudo haber tenido un escritor a finales del siglo XIX. Sí. Me importa mucho que el tono sea cotidiano, porque en el fondo es una especie de simulacro que se nota mucho, el intentar decir, oh, claro, estos tipos están hablando a finales del siglo XIX y tienen que hablar de otra manera, ¿sí? Porque igual todos los hechos que uno narra sobre el pasado están muy influidos por lo que uno vive en el presente. Exacto, por eso digo yo que es un libro que no habla solo del pasado. Tal vez libros como Pacífico, o como el tuyo, o como los de Tromben, o los de otros autores que están publicándose ahora recientemente, hablan mucho de cómo está Chile hoy en realidad. Sí, totalmente, y ahí vuelvo a tu punto. Pienso que este libro en particular, y yo esperaría que también el otro libro que yo escribí, se instalan en un campo que ojalá, pues esto es una esperanza, que ojalá sobrepase el nicho de los lectores de novela histórica, como quien podría decir, los asiduos a la novela histórica. Exacto. Yo esperaría que este libro en particular se pudiera leer por cualquier persona, porque estoy seguro, yo lo leí,
y tiene un tono lo suficientemente contemporáneo, lo suficientemente sencillo y concreto, y en el fondo bien podría ser sobre la guerra, bien podría ser sobre el hambre en algún lugar del mundo. Sí, porque cuando tú dices novela histórica, a veces puede ser que hay gente que se asusta y dice, ah, esos típicos mamonetos, Sí. y que hay solo fechas y datos. No, no, no. Es una fabulación a partir de hechos históricos. Y pero aquí casi también una- hay literatura, ¿no? Si no sería Sí. una copia de un libro histórico. De hecho, las fechas aquí en el fondo son referencias, pero no, Sí. no están como para que uno diga, oh, acabo de descubrir un dato que no está en los libros de historia. Sí, Es ficción. Sí. Oye, vamos a ir avanzando los cuentos, el tuyo lo vamos a dejar al final para que lo desmenucemos más. El toro Dale. de Alberto Rojas Moscoso. Alberto Rojas también es un escritor que ya tiene varios libros que tienen que ver a veces con la fantasía incluso, ¿no? Vamos a leer un fragmentito breve de El toro de Alberto Rojas. Dice, chileno él, ¿se imagina que un día se construyan embarcaciones del tamaño de un barco de guerra, pero que puedan navegar bajo el mar? Podrían llevar decenas o cientos de tropas. Estoy seguro de que así será, y vehículos como el de Flash o Bloom son el comienzo, señor, es cuestión de tiempo. Me gustaría estar vivo para alcanzar a verlo con mis ojos, contestó Lynch. Pero quisiera cambiar un poco el tema, ¿sabe? Tengo la impresión de que en todo esto hay algo más que solo su interés como ingeniero. Esto es un asunto personal, ¿no es así? No comprendo, señor, respondió sorprendido. Vamos, Cifuentes, si usted es tan experto en este tipo de armas, ¿por qué lleva un uniforme del ejército y no de la marina? No tiene sentido. Bueno, y ahí continúa la narración, ¿no? Que también toma una historia que está basada, ¿no es cierto?, en algunos hechos o datos que tenemos de que existieran en aquel momento algunos experimentos de las tropas enemigas de Chile con artilugios submarinos. El cuento narra un poco cómo sería el descubrimiento de parte de Chile de uno de esos artilugios. Y aquí articula Alberto su relato. Justamente yo le comentaba a él, por interno, le comentaba que me parecía que este cuento podría bien convertirse en el capítulo primero de una otra novela. ¿No? ¿Te pasó a ti eso cuando lo leíste? Dice que alguna gente le comentó lo mismo que yo. Sí, lo que pasa es que lo que hace Rojas ahí es algo muy interesante, que es agarrar un mito. Ese mito existe hasta la actualidad. No se sabe qué pasó, si en efecto existió ese submarino o no. Y todo mito, así como fundacional, en ese sentido, da como para poder fabular muchísimo. O sea, es sumamente interesante que alguien pueda tomar un dato que no está comprobado, porque en el fondo tiene la libertad absoluta para hacer lo que se le ocurra. ¿Sí? Y eso a mí en particular me gusta mucho. Y además puede tomar diferentes puntos que sí están anclados en hechos que sí sucedieron, ¿no es cierto? Sí. Y a partir de ello generar un evento que es sumamente interesante, que es la fabulación a partir de datos concretos. Sí, eso es lo que uno espera, ¿no? Ah. Además que Alberto ya había hecho algo semejante con el Teniente Bello. Él Sí. hace toda una novela completa de dónde está el Teniente Bello y propone una teoría de viajes en el tiempo, una cosa muy interesante, con una historia también que ya se convirtió en mito chileno. ¿Dónde está el Teniente Bello? Sí. Entonces, ¿qué pasaría con este submarino? Que es como una talla, Claro. nadie sabe quién es el teniente de ellos en todo caso. Es como... Bueno, y en ese libro él nuevamente mezcla lo que hizo acá. Un poco Yo de tampoco. historia y la fabula a tal punto que la lleva a otros límites. Entonces Sí. también aquí hay otra historia pequeñita. Es una historia que cuando la digo al final es un poco triste, ¿eh? Sí. No vamos a contar cómo termina, pero a mí me dije, oh, pero ¿cómo puede pasar esto? Qué pena. Pero sí es la vida. ¿Sigamos? Sigamos. Con El héroe, de Juan Cristóbal Guarelo, a quien ustedes conocen siempre como comentarista deportivo de televisión, ¿no? Él ya ha escrito una novela policíaca que se llama, ¿cómo se llama? Gente mala. Gente mala, ¿no? A mí me sorprendió harto el cuento de Guarelo, te digo. ¿Por qué? Me gustó. Me Bueno. gustó a mí. Vamos a- Lo miraba y hueva. no lo miraba yo, sino que no lo había leído nunca. Yo tenía buenas referencias de Gente mala, que tampoco he leído, que me gustaría leer y me gustaría invitarlo un día, pero un tipo que siempre está ocupado. Es La cierto. tele consume mucho tiempo. Pero a mí me sorprendió gratamente, yo lo conozco a él hace un tiempo, una vez lo conocí hace muchos años, y me gustó mucho su cuento. Leamos un fragmento. Por favor. Dice así. Por la tarde la lluvia cesó y un frío calahuesos se inoculó desde el mar hacia las callejuelas de la ciudad. En las playas se formaron nuevas fogatas para calentar las manos y corrieron las damajuanas de un licor turbio, indescifrable, que quemaba las entrañas pero atenuaba el horrible frío. Vagó de una fogata en otra casi sin abrir la boca, escuchando historias ajenas de batallas en el desierto, mujeres violadas en Miraflores o persecuciones a caballo por la sierra. De un gran tarro donde hervían caldo de cabezas de pescado, se agenció un cucharón reponedor. Apoyado contra un muro de piedras, se durmió junto a otros hombres. En la vigilia escuchó un par de peleas y un llanto lejano. Alguien desde la oscuridad insultó al presidente. Después solo quedó el sonido de las olas. Bonito ese texto, ¿viste? Sí. Si le pega el cabro. Oye,
Guarelo, aquí no podemos revelar mucha información del cuento de Guarelo, Por porque supuesto estaríamos que no. contando de qué se trata. Pero él también toma un gran mito fundacional de la guerra y lo convierte en un cuento extraño, ¿no? Interesante. Porque ese ya está en Lima, ¿verdad? No recuerdo. Sí, es como, también cuenta como una historia extraña de la guerra, como algo que no sucedió. Altera los hechos y nos presenta un hecho muy conocido por los chilenos y lo ve desde otra perspectiva, ¿no? Como un personaje de esa historia se convierte en un títere del poder, en el fondo. Sí, en el fondo eso está harto en este tipo de textos. Es el fenómeno mediante el cual una historia que está conocida de cierta perspectiva se tuerce o se ve desde otra perspectiva. Y en ese sentido está muy interesante porque la mayoría de los datos históricos que nos llegan, como ya lo estábamos comentando recién, poseen una objetividad bien mentirosa, pero en el fondo nos llegan tal cual, ¿sí? Y poder releerlos y de alguna forma transformarlos a partir de la ficción, que en el fondo abre espacios en vez de achatarlos, a mí me parece súper interesante. Igual, como en los otros cuentos que también vamos a ver, es poco lo que yo puedo aportar, sí, más allá de lo que podría decir el mismo autor. Sí. Pero igual como perteneciente a esta antología, me llegan igual este tipo de cosas, o sea, igual me afectan de alguna forma y comparto muchas de las estrategias que utilizaron los otros autores, porque en el fondo me parecen súper interesantes. Estos son el tipo de cuentos, sobre todo el de Guarelo, creo yo, que son los que cuando la gente de la Armada, por ejemplo, no lee y un periodista aguja, lo llama y dice, ¿qué le parece a usted un cuento en que digan tal cosa? Y por supuesto la Armada se va a molestar siempre, pero jamás leen los cuentos, hasta donde yo recuerdo, ¿no? Ha pasado esto en la historieta, recuerdo una historieta de Rodrigo Salinas también, que fue bien bullada en su momento, hace muchos años atrás, en donde la Armada también se molestaba por una historieta que nunca había leído, y si uno la lee dice, es como muy respetuosa también, y de hecho convierte a nuestros seres en personajes mucho más vivos todavía. Sí, no, a mí me pasó que me escribió un investigador del ejército. Ah, mira, qué interesante. Cuando hiciste la novela. Sí, cuando hice la novela, me preguntaba, me dio como igual un poco de pena porque me preguntaba por un familiar que le estaba buscando, un antepasado, y que al parecer yo lo había nombrado sin querer en mi novela. Y yo inventé todo. Ay, pensó que tú podías tener datos que él no tenía. Le tuve que decir que en realidad el libro era ficción y que yo había tomado... Hay una lista en realidad de los muertos en batalla, que eran 77, de esa novela anterior, y yo pesqué al que tenía el nombre más chistoso, ¿no? Pero qué interesante que la ficción se dispara a esos niveles, ¿no? Sí, alguien piensa que tú tienes cosas reales que él no sabe. Para mí en el fondo es un halago, porque si alguien lee el texto y dice, oye, esto pudo haber pasado, significa que tan mal narrado no me quedó. Esa es como eso es lo que yo agradezco en el fondo. Pero tuve que decirle que muy agradecido por eso, pero no le podía ayudar a buscar a su amigo. Al mismo tiempo terrible también un poco, sí, ¿no? Sí. Igual era un antepasado, no era como que estuviese buscando a su hermano. Vivo, sí. Pero que él dio esperanzas en tu novela. Pudo haberlas visto, en una de esas igual es triste porque pudo haber leído, oh, él también lo conoce, también está... O indagó y sabe más, voy a preguntarle. Entonces es interesante ver cómo la ficción, además tú tomas un hecho histórico, lo conviertes en ficción y cuando vuelve a la realidad alguien piensa que es real todavía, sí, incluso lo que tú ficcionaste. Y además esa visión de la historia, tal como hablábamos al principio, ya pasó por todo un sedazo de nuestra historia contemporánea. Entonces la forma en la que yo abordo al militar no es como lo abordaría alguien de principios del siglo XX. Yo ya tengo un juicio sobre los militares, a partir de lo que pasó en Chile. De lo que leíste. De lo que leí, de lo que no alcancé a vivir, pero cuyas consecuencias quedaron en el comportamiento social, si se dice de alguna forma. Sí. Va bien el cuento de Alejandro Neira, que nació en Lima en 1974. ¿Ven? Voy a detener más porque son gente que no conocemos, los escritores chilenos ya sabemos quiénes son. Dice que es escritor y diplomático y que actualmente vive en Chile, ¿sí? Donde trabaja como encargado de diplomacia pública y cultura en la Embajada del Perú. Ya no. ¿Ya no? Entonces, ya no, dice acá. ¿Ya no? Bueno, pero hasta... Perfecto, pero hasta el dato, hasta que el libro se publicó, tipo, además damos cuenta de que sí vivió en Chile. Además está escrito, es verdadero, ¿no? Está escrito, yo lo creo, es real. Ustedes me cambian la realidad, eso no. Sí, no, pero es importante decir que vivió en Chile harto rato, ¿no? Alejandro Neira. Y él hace una historia que se llama El Repase. Vamos a leer un pequeño fragmento también. ¿Sí? Está bueno esto, ¿eh? Dice así. Así, cerca de los mismos días previos a la llegada de los chilenos, se había dejado ir el nombre de un militar que era la nueva esperanza para el Perú. Un general que había vencido en una de las pocas batallas
que favorecieron a los peruanos al inicio de la guerra. La Esperanza se llamaba ahora Cáceres y se decía que era un brujo allá en los Andes, donde vivíamos, porque aparecía de pronto, sin saber cómo ni dónde, y mataba a los invasores chilenos. O cuando sabía que su posición era mala y no podía derrotarlos, los engañaba. Escuché varias historias de cómo se burlaba de los chilenos usando llamas o guanacos a las que ponía quepíes y cintas rojiblancas para que a lo lejos parecieran tropas y ellos no se atrevieran a acercarse. Cáceres era el nuevo hombre que todos admirábamos y que no estaba lejos en el mar o en Lima, sino allí, entre las punas de nuestras tierras. Y así, cuando vivíamos aquella esperanza, fue que la guerra llegó también a nuestro pueblo. Y ahí empieza el horror de este cuento, ¿no? Terrible, ¿no? ¿Te acuerdas un poco de eso? Sí, es que pone el personaje de Cáceres, yo igual lo tomo en la novela anterior, lo tomo porque se pueden inventar otras cosas con él. Es como una suerte de nuestro de Manuel Rodríguez, ¿no? Que burla sí, pero a los otros. Lo que escuché, me lo dijo tuvo una alumna en un taller que fue mirista en su tiempo, ¿Ya? y me decía, no, pero él después dejó la cagada en Perú. Él, al parecer, en su momento en la guerra tiene como hartas cosas heroicas, ganó una de las pocas batallas que había ganado Perú en ese tiempo, pero al parecer después no lo hizo tan bien, o sacó su lado oscuro. Y ahí también hay una cuestión que pasa mucho con algunos héroes, en ese sentido, que es que en un momento determinado están muy bien, todo el mundo los admira mucho, pero después se les sale el monstruo. Es que son héroes, claro, pero que son humanos y tienen zonas grises también, ¿no? Los Sí, héroes generalmente, ¿no? Sí. Siempre. Y también está esa cuestión de hasta qué punto el heroísmo no es sino una especie de estandarte que te dan otros. ¿Viste? O sea, hasta qué punto tú pudiste haber hecho un montón de cosas, pero no eres héroe, sino hasta que llega un montón de gente y te glorifica. Entonces igual es como curioso el concepto del héroe. Claro, o el concepto de héroe puede ser cuestionado porque un héroe en guerra puede ser un asesino, un psicópata en tiempos de paz, no sé, es muy raro ese límite de que se acepta matar a otros en guerra, pero en paz no. Sí, y ahí no habían convenciones. No, después, ahora, ¿no? claro, después había convenciones donde no se podía torturar, bla, bla, bla. En ese tiempo se podía de todo, pero parece que eran más caballerosos, hasta donde alcancé a investigar. Otra cosa el cuento de Alejandro Neira es que pone la voz de una mujer que cuenta la historia de sus antepasados, que a su vez, a través de sus antepasados va llegando a ella una historia que ella escribe y presenta un trabajo a un profesor. Una historia, es una meta-historia, no una historia dentro de una historia. Sí. Es muy bonito eso. Y también bien terrible en un momento. Sí, es que pasa eso. Yo creo que todos intentaron hacer algo diferente. Sí, le dieron como una vuelta a la historia. Sí, es que igual, si uno analiza las novelas históricas que se han publicado en Chile, uno puede armarlas, ¿no es cierto?, armarlas como corpus, pero igual en algún momento, que es lo que pasa en la literatura, por eso la literatura es así, siempre se va revolucionando a sí misma. No podría mantenerse en una constante porque si no muere como literatura. Sí. Se necesita una constante revolución, que es criticar el pasado, analizar el presente y escribir en el fondo con cuánto va a permanecer tu obra en el tiempo. Y a mí me gustó harto el cuento de Neira por una razón muy particular, y es que en el fondo lo que él hace es revisitar la memoria y cómo la memoria, como tú dices, va mutando y se convierte en otra cosa y nos engaña a veces. Entonces es muy interesante porque su relato habla no solo sobre la guerra, sino que también sobre los relatos de guerra, cómo nos llegan. Es que los relatos sobre la memoria, de hecho, estéticas de la memoria y cómo se analiza la memoria, ha dado para muchos estudios académicos porque es algo complejísimo. O sea, es difícil de asumir simplemente que el pasado se mueve, que el pasado cambia. Y que se mueve respecto de nuestro presente. Sí, y suena como raro, suena como, ya, ¿qué onda? Si ya pasó, esa cuestión no va a cambiar. Debería estar inamovible, dice. Pero en el fondo, el pasado existe solo en la percepción presente sobre el pasado. Exacto. Entonces igual en eso muta el pasado constantemente. Es un poco lo que decíamos al principio de esta conversación, que yo siento que libros como Pacífico y otros no sería posible si Chile no estuviera cuestionando su propia historia hoy. Por supuesto. Porque quizás hace 20 o 30 años un libro como este habría costado quizás un juicio, ¿no? Los militares enojados. Ese es un punto re importante. Este tipo de libros existen porque ahora pueden existir. Y porque ustedes murió gente para que este libro pudiese existir. Claro. Y porque hay lectores y lectoras interesados de verdad en temas de crítica sobre la historia, no como libros laudatorios de la historia. No, seguro. Este libro hubiese sido censurado en otros tiempos. Exacto. Igual uno podría decir, uno ahora puede decir cualquier cosa, ¿sí? La manera en cómo funcionan los mercados y las políticas, tanto nacionales como internacionales, hacen que este tipo de libros ya no le molesten a nadie, ¿sí? Pero no obstante tiene la potencia de que como no van a ser censurados,
cualquier persona puede leerlo e interiorizarse o generar algo así como un pensamiento crítico donde antes no tenía material para leer. ¿Sí? A mí me gusta que pase esto porque ya hemos visto que los norteamericanos, los ingleses, los franceses, hace miles de años ya que hablan de su historia, juegan con sus personajes históricos sin que nadie se moleste, ¿no? Eso ya creo que estamos teniendo más libertad, más espacio creativo, ¿no? Sí, en todo caso igual, yo por ejemplo participé en ese programa de Baradit, Chile Secreto, Sí. y él me contaba algunas anécdotas donde no todos están contentos ni con ese programa ni con estas novelas, Por supuesto. pero no llega a mayores. Es como... que son pataletas, pues ya la gente no sí. escucha esos comentarios. Además, en nuestros tiempos la cantidad de información es tan grande y la cantidad de parodias, críticas y sátiras son tan grandes que ya ninguna afecta como habría afectado en otros tiempos. Ni al público, ni al escritor mismo, ni siquiera a la gente que le molesta. De hecho, hay una anécdota muy chistosa. ¿Conocen a Andajasi, un escritor argentino? Sí. Él escribió El Príncipe, que en el fondo va en contra de un dictador. Y se le acercaron unos especies de guardaespaldas de Menem y le dijeron, oye, a Carlitos le gustó mucho tu libro. Y él estaba puteando a Carlitos. Entonces, en el fondo, lo que estoy intentando decir... Una amenaza velada. Lo que estoy intentando decir es que ahora nadie te va a venir a poner una pistola en la cabeza porque escribiste algo que le molesta, pero sí puede entrar al campo cultural y social y de alguna forma generar pensamiento crítico en las personas porque ahora pueden tener el acceso a, si bien esto es ficción, a formas de razonamiento que antes no tenían acceso. No, claro, no se puede detener ese avance. Imposible, ¿no? Otro fragmento del cuento del repase dice: en ella se ve en primer plano un soldado chileno en gesto inhumano contra un desvalido y desfalleciente soldado peruano, cuyo único socorro es una mujer, una rabona, que intenta defenderlo del ataque con bayoneta del ocupante. Aquí el gesto postre, se intuye, no impedirá que el repase se ejecute no con un fusil Mauser, modelo alemán que no se usó en la Guerra del Pacífico, pero sí por el Perú en la guerra contra el Ecuador, sino con uno de tipo Gras francés modelo 1874 con bayoneta acoplada. Al fondo del lienzo se ve soldados peruanos caídos mientras que los chilenos van al frente con caballería y en medio del desmadre de una batalla campal. Lo dramático es que al lado de la mujer está el cuerpo de un niño cuyos gestos apenas se esbozan e impiden determinar si aquel está muerto o si está llorando, llevándose una mano diminuta a su rostro infantil. Esa imagen es fundamental para el cuento, no revelaremos más, pero cuando lo lean se van a dar cuenta de por qué ese detalle es tan importante en el relato de él. Dos victorias, Juan Carlos Cortázar, el que hablábamos. Sí. Aquí hay otra cosa interesante, ¿no? ¿Qué? Eso, que tú hablabas al comienzo, que pone voz y la guerra a través de la mirada de dos esculturas, de dos estatuas, que están en distintos, que son dos victorias, pero que son una copia de la otra, se burla una de la otra, muy interesante. Me acuerdo que en el lanzamiento él contó que en realidad cuando Pato le preguntó si quería escribir, él estaba escribiendo otra cosa y dijo, no sé qué escribir en realidad, pero le dijo que bueno. Y en ese caso igual hay una libertad que a mí me parece súper beneficiosa, que es que en el fondo puede escribir lo que se le ocurra, pero tomando uno de estos eventos. Igual está el concepto de intentar hacer algo diferente, o sea, ¿hasta qué punto podías hacer algo diferente con respecto a datos duros de una guerra? Y me parece que ahí lo logra bien, porque tampoco tiene tanto estructura de texto, sino que es una especie de monólogos intercalados. Exacto. De cómo van viendo las cosas. Entonces, es como la voz interior de estas esculturas que hablan de cómo fueron creadas, que una es mejor que la otra, y además hacen juicios sobre la guerra, sobre lo que pasa. Sí, no, a mí me parece que es una buena idea. Sí, súper buena idea. Sí, que A mí me recordó, hay una historia de Batman en este momento. No, dale. Hay un relato de Batman, muy bueno, una historieta, en donde uno comienza a leer el relato, y hay una voz off del narrador que uno comenta, sí, este es Batman, y resulta que no era Batman, era la ciudad, que narraba los sucesos hechos acaecidos en la ciudad. Es un gran guión de un guionista inglés llamado Peter Milligan, que es notable. Entonces, yo no pude evitar, no son los únicos que lo han hecho, pero no pude evitar resonarlo con estas voces que no eran humanas tampoco. Además, y que el lector lo va sabiendo a medida que... Y claro, le construimos esa ilusión. Sí. No, pero un buen texto... Resiste el spoiler. Resiste el spoiler. Sí. Que se la llevaron, eso dice, eso ha dicho siempre. A otros sí, arrastras, a otras. Si hasta los animales del parque de la exposición se llevaron, eso lo comentó todo el mundo. A un país donde ni animales exóticos tenían, un país extremo, apestado, allá se fue. La raptaron, fue forzada, es lo que ella dice, pero no es verdad. Y eso se lo doy firmado a quien quiera oírme. A ver, si la forzaron, ¿por qué a mí no? Si tanto les gustó a los invasores la impostura, el talle, la gracia,
Yo que de las dos soy la elegante, la que brilla aquí en lo alto. ¿Por qué a mí no? Porque soy digna, soy patriota, porque no me iba a vender, a regalar al enemigo. Menos tratándose de un país así chato, materialista, sin arte ni gusto, de puros muertos de hambre, disfrazados de soldados que vinieron a robárselo todo, porque allá no tenían nada. ¿No? Así comienza el cuento. No, está bueno. Y nos trata mal ahí, en este país de gente que No, pues está bien que hagan eso. No, y me gustó eso, ¿eh? No siempre aquí son los chilenos los buenos, eso es interesante, porque uno esperaría de un libro chileno, súper pro Chile. No, Sí, no, para nada. Yo diría que todos los que están escribiendo novelas históricas no son pro Chile. exacto. Conozco a varios de ellos y yo te diría que la mayoría, de hecho, intenta vulnerar esa imagen heroica del chileno, un poco diciendo, te estás amparando en unas especies de íconos que son impostados, del cual te contaron una historia, pero la historia en el fondo no la conoces. Entonces, en el fondo, cuando tú vulneras al héroe patrio, también estás vulnerando la manera en la cual miráis la historia. Entonces, Sí. Y más que una crítica a Chile o Perú, es una crítica a la guerra finalmente. obvio. En el fondo, hay una cuestión, otro dato como un poco más nerd. En Robotech, ¿ustedes se acuerdan de Robotech? Pasamos de Batman a Robotech en un segundo. No, pero es buena. Lo que pasa es que uno siempre es como medio pacifista, no sé si han cachado, pero uno siempre, no, que la guerra aquí, que la guerra allá. Pero en esa serie en particular hay una tipa que se llama Mimei. Lin Mimei. Y su representante es un loco alcohólico, pero pesado y que hasta le pega a la Mimei, y él es el único pacifista de la historia. Porque en el fondo, a Chile iba a decir, al mundo llegan los Entraedis y vienen a derrotar a los seres humanos y aniquilarlos. Entonces ahí tú pensáis, lo único que le queda a Rick Hunter y al resto de sus amigos es pelear. No les queda otra, y eso que Rick Hunter era como un piloto de pruebas, así, ¿no? Era como un circense de los aviones, no estaban ahí. Pero en el fondo decir, esta guerra era necesaria y este pacifista es un idiota, ¿sí? Uno ve eso en la serie. Pero después uno dice, ya, pero eso es una ficción. En el fondo, esta guerra, hasta sus últimos devenires, era sumamente evitable. Porque lo que le pica a los chilenos, o al ejército chileno en un momento, es que le suban el impuesto al guano o al salitre. Al salitre. ¿Ven que sé mucho de historia? Y eso pasaba en Antofagasta. De hecho, en Antofagasta existe algo que se llama el aniversario de Antofagasta, que es el 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Y toda la gente está como, y en el fondo es el momento en que se tomaron Antofagasta. Y nadie lo sabe, o muy pocos lo saben. Entonces igual hay muchos datos curiosos ahí. Las valoraciones positivas o negativas sobre la guerra generalmente no tienen toda la información al respecto, pero sí hay algo que es ineludible. Y es que dentro de una guerra se desarrolla el horror y la brutalidad en sus máximas exponencias. Es matar o morir. Y bueno, esto lo dice Tim O'Brien y lo rescató el Pato, que en el fondo la guerra saca lo mejor y lo peor de las personas. Exacto, eso dice. Ahora yo no sé si sacará tantas cosas mejores, pero igual puede tener razón, porque si se muere un amigo tuyo, si está muy herido, le cortaron una pata, le cortaron una oreja, y tú vas y lo tomás al hombro como Frodo, Sí. como toman a Frodo para botar el anillo, y le salvas la vida, sacaste algo muy bueno tuyo. Pero igual te metiste a un sistema de matarse todos contra todos, entonces igual es como discutible. Qué sintomático que mencionas este anime japonés, porque cuando uno lee las historias que el enemigo o el país vencedor dicen de la guerra son historias diferentes sobre el mismo hecho. Obvio, es decir, obvio. se hace ficción sobre la historia. Por tanto, la ficción centra él y todas estas cosas ¿Sí? también tienen un estatuto de ultrarrealismo para mí en ese sentido, si la guerra también es una ficción del ganador. Todo el rato, todo el rato. Entonces no es raro eso. Sí. No es raro. Otro texto Es como acá que la historia la escriben los vencedores. Sí, por supuesto. Y también hay mucha ficción, como tú lo has dicho. Obvio. Otra vez de Dos victorias de Juan Carlos Cortázar, otro fragmento. Dice así: tanto odio y pensar que a las dos nos creó la misma mano. Por un odio así o uno parecido se mataron tantos acá, Chorrillos, Miraflores, San Juan y mucho más al sur también. 5 años matándose. Esa y la otra guerra la que yo conmemoro. Porque eso les encanta a los militares, a los políticos. Conmemorar, celebrar. Vienen aquí cada 2 de mayo y se llenan de frases de cartón. Heroísmo, patria, entrega, valor, metal, sangre. Los veo cuadrados a mis pies, marciales cantan sus himnos, muestran y bajan fusiles, dan vueltas alrededor de la plaza siguiendo una marcha cuyo ritmo cadencioso, sumado a trombones y trompas estridentes, me hace pensar en el paso de una manada de paquidermos. Bueno. Así lo trata, ¿no es cierto?, a los militares y a los que hablan de esto, conmemorando estas guerras terribles. Algo que me gusta mucho y que atraviesa el libro es el redefinir el concepto de patria. Sí. Es
es como la piedra de tope, es como si vas a matar o morir por la patria, ¿qué es esa patria? Porque en el fondo, si alguien ganó en esa guerra del Pacífico, no fueron los soldados rasos, si les podemos llamar así, fueron las grandes potencias que querían explotar esos territorios y los otros se devolvieron de la guerra y quedaron igual de pobres. Entonces igual es como, ¿qué es la patria? Está raro. Una vez más, claro, el pretexto de la guerra es el heroísmo, la tierra, nosotros, y en realidad siempre son intereses económicos, sí. Siempre. No conozco otra guerra o religiosos. No, si la guerra es un negocio, la guerra en sí es un negocio, entonces... Vamos a nuestro negocio. Por favor. Batallón Pachamama de Carlos Tromben. Este cierra el libro, como tú lo decías, un libro cronológico, y esto pasa en el futuro. Vamos entonces a leer un fragmento de el cuento de Carlos Tromben. Por favor. Saludos a Carlos, que nos repitió hoy día, pero no podía venir. Dice así. La labor del soldado Ejército Federal Peruano era custodiar la frontera costera y los cursos de agua que bajaban de la selva y de la sierra. En torno a Lima, la antigua capital, se había establecido un cordón sanitario. Drones y satélites vigilaban el terreno a las 24 horas. Cada cierto tiempo había escaramuzas con contrabandistas e inmigrantes ilegales que burlaban el patrullaje de la Marina Federal, trayendo consigo plagas y enfermedades. Los soldados tenían equipamiento de primera y estaban eximidos del pago de impuestos. En caso de caer en acto de servicio, sus familias recibían una prima de 1.000.000 de soles yuan. Eso decía en la página oficial al menos. Así está en las primeras páginas esta historia de ciencia ficción de Carlos. Es súper spoileable esta historia, así que simplemente están en un futuro determinado los peruanos y a un conjunto de soldados mujeres les dicen tienen que ir a un territorio determinado a hacer una prueba. Y esa prueba influye de alguna forma en cómo se constituyen los países. Pero es que saben que es muy spoileable, no puedo decir nada. No, yo leer un solo fragmento más que no dice nada. Hablan un poco de... Está bien, dice así. Silencio. Riana Colpe entendía cada vez menos. La afrenta de 1881 está más que vengada. No por la acción militar, sino por la justicia histórica. Hoy el Perú es la nación más próspera de América Latina y la que mejor se ha adaptado al nuevo orden mundial. Mientras que Chile languidece. Sí. Ahí lo vamos a dejar hasta ahí nomás. Es una historia súper interesante. A mí me gustó como relato de ciencia ficción, lo encontré súper entretenido. Me gustó. A mí yo que soy fan de la como dicen los españoles, la fantasciencia. ¿No? Sí, no, a mí me gusta mucho. Es tremendamente interesante. ¿Sí? En realidad no sé mucho que añadir, ahí Tromben lo dirá, pero me parece que está bien narrado porque en el fondo, si es spoileable, es porque la secuencia de los hechos devienen en datos interesantes. Y uno no quiere contar esos datos interesantes porque le gustaría que el lector tuviese la primera experiencia de asombrarse con esos datos. No es que el relato no sobreviva al spoiler, sino que en el fondo hay que otorgarle al lector esa experiencia primera y después ya lo releerá sabiendo todo lo que ocurre. Oye, entonces me imagino que hasta ahora le está quedando claro que el libro es absolutamente diverso. Parte desde la cosa histórica, de la ficción histórica, y termina en la ciencia ficción, pero sí, también con ribetes de historia. Ahora vamos a hablar de tu cuento, La oscuridad fundamental, Francisco Chilling, que me recordó un poco a, ¿no es cierto?, El corazón de las tinieblas de Conrad, en esa alusión a la oscuridad humana que mira y que sale a flote en circunstancias extremas, como tú lo decías. Veamos cómo comienza el relato. Dice así: luego de incendiar el pueblo, la carnicería continuó en el cementerio. Algo hizo que perdiéramos la cabeza. Algo que no fue ni la chupilca ni el pisco que saqueamos a destajo. No lo sé. Yo me consuelo diciéndome que despertar las formas más oscuras y retorcidas del sadismo es algo normal en una guerra. En todo caso es mejor que pensar que humillarnos a gente de bien. Chorrillos era un balneario habitado por extranjeros y peruanos adinerados, por el simple hecho de haber tenido la oportunidad. Las líneas peruanas habían caído al atardecer, pero la gente que no alcanzó a arrancar se atrincheró en sus casas y fue muriendo de a poco. Las mujeres se reclamaron como botines de guerra y el cementerio se transformó en un centro recreativo de violación y juegos macabros. Que es un poco lo que nos contabas al principio, ¿no? Bueno, ¿qué más puedes contarnos sin contarnos la historia de tu relato? ¿Qué podemos ahondar aquí? Lo tengo preparado. A ver, vamos. ¿Tienes un speech listo? No, es que es muy sencillo. Tiene dos protagonistas ese relato. Uno es un niño malo para la guerra, penca para la guerra, muy malo, que de hecho lo tienen tocando el tambor de tan malo que es para la guerra. Y un chino culí, que es como se le llamaba a los chinos que eran esclavos de los hacendados peruanos. Que claro, Chile va conquistando territorio y ellos quedan a la deriva, y ahí el ejército les ofrece unas luquitas para que entren al ejército. ¿Sí?
y tengan una pega, en el fondo. Y este chino en particular, que es el otro protagonista, está encargado de desarmar bombas en un batallón que se llama el Batallón Vulcano. Existe el Batallón Vulcano, existen los chinos culíes, existen niños en la guerra, pero yo doy cuenta un poco de, en el fondo, qué pudo haber pasado con esos protagonistas. Y esa historia parte con una masacre que ocurre en Chorrillos, donde los chilenos se desmadran, matan hasta sus propios capitanes, ¿sí? No les importa nada, se vuelven totalmente salvajes, y violan, matan, saquean, y en el fondo el niño se quiebra. El relato parte de un niño que nunca ha disparado un arma y que de repente ve a la gente vuelta totalmente loca, perdió totalmente la cabeza a todos sus compañeros, y se ve en un estado donde está cubierto de sangre mirando la escena y sin saber qué hacer. Y ahí este chino es una especie de padrino, como que le tiene cariño, ¿sí? Y ahí él va acompañándolo en diferentes ocasiones. Hay que decir que todo es el relato más descarnado respecto de la violencia y de la atrocidad de la guerra. Muchas gracias. Y a quienes les guste el relato, yo también lo relacioné también en esos momentos de locura y de insanía totales de Apocalipsis Now, por ejemplo, esos momentos más terribles en donde ni los soldados saben lo que está pasando. Es un poco ese extremo de la guerra que imagino que a muchos les debe haber pasado, ¿no? Que no está en los libros de historia particularmente. No, en absoluto. La guerra es súper aséptica, tal como lo hablamos así en los libros de historia. Dice otro fragmento, dice: le habían dejado agujeros a la altura de los ojos y la boca. Pensé en una momia y después en un enfermo de lepra. Me acerqué un poco más y pude ver que también tenía agujeros pequeños en la nariz, seguramente hechos por él mismo. Le di un abrazo y Moisés me rodeó con la extremidad que le quedaba y el muñón de la otra. Fue una sensación extrañísima, ¿no? Y se ríen, ¿eh? ¿Cómo provocas esas imágenes en el lector? Pero está bien, ¿no? Es interesante eso. Aquí, no sé si tú lo conoces, pero te lo recomiendo y a los que no también, sobre la guerra, un relato notable de Leonidas Andreyev, sobre la guerra. No recuerdo el nombre, es una novela corta, ¿ya? Que es un relato absolutamente terrible de la guerra. No te puedo dar el nombre exacto, porque es una novela corta. Recuerdo que yo la leí la primera vez cuando Ediciones Quimantú la edita como por ahí por el 72, 73. Se llama, el autor es Leonidas Andreyev. Es realmente notable. Otro fragmento, y mientras ustedes por favor preparan o comentarios o preguntas que estamos esperando acá, ¿no? Dice así. Hay más, estoy eligiendo solo algunos fragmentos, los más suaves, ¿eh? No. Dice: a un niño le volaron la cabeza y frenamos en seco. Habíamos llegado al frente de la batalla. Ordenaron tirarnos al suelo. De allí escuchábamos pasar las balas como moscas de metal enardecidas. A mi lado un par de niños se reían felices y poderosos por la épica del momento. Era imposible volver a ser niños después de ese momento. Un poco lo que tú dices, ¿no? Este pequeño muchacho que se había enfrentado a lo horrible de la guerra. Totalmente quebrado, pero también sometido. ¿Sí, eh? O sea, esa es la otra, como que los niños iban a la guerra queriendo ser héroes, ¿no es cierto? Queriendo ser superhéroes, y después terminaban totalmente rotos. O sea, yo no sé, a mí siempre me ha llamado la atención cómo se construye una sociedad cuando vuelven los hombres de la guerra. Cómo crían a los hijos, cómo se llevan entre ellos. Pareciera que las sociedades se vulneran completamente cuando el papá que cría al hijo tuvo que someterse a una guerra. Y vuelve como con una mentalidad donde está como mirando la tele y de repente como que le estalla una cuestión, así que es como esos fantasmas de la guerra. Entonces ese niño está completamente roto y todo lo que le va pasando es porque en el fondo ya le quebraron el espíritu, está demasiado dañado. Esa es una imagen de las civilizaciones postindustriales. Esa es una imagen típica de las civilizaciones postindustriales, donde la guerra se transformó básicamente de un acto noble, básicamente en un acto económico, como decía. Claro. No es una imagen de las guerras anteriores a los 1800. Ah, claro, es posible. La imagen de los veteranos de guerra era que volvían de nuevo a la sociedad productiva, digamos, como caballeros, digamos, no exentos de recuerdo. Seguro. Pero esa típica imagen que tú nombraste es más bien de la sociedad postindustrial. Claro. La guerra se transformó en otra cosa que no era, desde los 1800 a 1900 hacia adelante. Claro. Bueno, un poco lo que cuenta Conrad en su relato también, ¿no? Las consecuencias que tiene la colonización del Congo en este soldado que enloquece en medio de la selva, ¿no? Y que también tienen otros autores que han relatado historias semejantes. A mí me gusta mucho Celine, en El viaje al fin de la noche. Okay. Ahí el tipo que era... Es que ese se mete sin querer a la guerra, por una cuestión muy tonta. La gente está marchando y él los va a molestar y queda como atrapado dentro de la gente que está marchando para ir a la guerra, y lo meten a la guerra y se vuelve loco, se va... intenta arrancar durante todo momento. Sí,
quizás en este relato de Guarelo hay una idea del tipo que estuvo en la guerra y vuelve y algo le pasa, ¿no? Está como, ya está un poco destruido, ¿no? Sí. Hay algo ahí. Cuando lo lean van a darse cuenta de lo que estamos tratando de decir. El último fragmento de tu... Por favor. ¿no? Nuestras órdenes eran sencillas, teníamos que correr a toda velocidad por un campo minado, de manera tal de hacerlas detonar y despejar el camino para que avanzaran las tropas. El soldado no lo dijo con esas palabras, pero como éramos inútiles en la batalla, al menos nuestras muertes podían resguardar a los soldados de verdad. Y ahí continúa el relato, ¿no? Eso es un poco el recorrido que hemos hecho a través de este libro, Pacífico, Historias de la Guerra, que aúna autores tanto chilenos como peruanos, de diverso calibre, de diverso contenido, ¿no? Que es lo que interesa del libro, ¿no? No se parece ningún relato al otro, y hay libertad total, me imagino los editores le dieron libertad total para hacer lo que quisieran, ¿no? Además, lo bueno es que como son cuentos, si uno no te gustó, vaya al otro y... te lo saltas. Sí. No, pero en realidad yo creo que hay un nivel bastante parejo en el relato, y me recuerdo también había un libro anterior que se hizo sobre la Segunda Guerra Mundial, creo, ¿no? O la Primera Guerra Mundial, también un relato de cuentos, ¿no? No recuerdo el nombre, pero también creo que era Ediciones B también. Era uno del fin del mundo. Claro, relatos del fin del mundo. la Algo así. Primera Guerra Mundial. Entonces aquí continúan un poco en esa revisitación de los conflictos a través de la literatura. Cuando te propone Pato Jara, no lo dijimos antes, pero ¿te costó sumergirte en este relato después de haber hecho la novela? ¿O tú sentiste que ya lo habías dicho todo en el otro y que ahora te iba a costar más? No, porque quedaron muchas cosas fuera de la novela. Uno cuando intenta narrar una novela también tiene que seguir una especie de tensión dramática. O sea, una tensión en el conflicto, y no puede contar todo lo que le gustaría contar porque en el fondo queda fuera de la novela. Y esto en particular era algo que a mí me habría gustado contar y que quedó rezagado y que tuve la oportunidad de contarlo ahora. Igual después de haber pasado por la experiencia de esa novela, de hecho me sentí más tranquilo y más relajado escribiendo esto otro. Porque en el fondo ya tenía mucho más asentado el conocimiento de la historia, al menos en esta parcela. De algún modo ya habías padecido la otra y ahora Sí, lo disfrutaste. Sí. Oye, ¿te da como lata realmente, o como que te empiezan a proponer cada vez más proyectos de la misma onda, como un escritor de novela histórica? No, por ahora no. Es que igual cuando lo pienso, no creo que quede como... A ver, cambio la perspectiva. No creo que esto se siga desarrollando de la misma manera. Entonces no me preocupa tanto. De hecho, mis próximos proyectos ya no son históricos. Y ahora la preocupación es al revés, onda, si a alguien le gustó el relato histórico y lee mi relato contemporáneo en una de esas, dice, oye, tírate otro relatito histórico, y ahí me dedico a otra cosa. Bueno, no sé si tienen preguntas o comentarios para ya comenzar a cerrar la conversación con... Yo tengo uno en especial el de tu cuento, porque se entrelaza mucho con el libro Héroes, el respecto de los niños que querían ser héroes, o de cómo se ocupó la muerte de Prat como un aliciente para que gente que nunca había tomado jamás una pistola se vaya a meter a una guerra que no sentían propia. Eso sí guarda relación con la historia que creaste. Eso primero. Segundo, mencionaban esa cosa del absolutista que te dice como no, si esto no sé, esto nunca fue así, que tiene a los héroes así muy en alto. Y recordando una situación que fue una presentación en la TXT de Huérfanos, donde no sé si te acuerdas, que fue un caballero que te tuvo como media hora hablando de pronto se dio una vuelta terrible. ¿Tú te has encontrado más con ese tipo de gente? Sí. La primera, lo de los niños que quieren ser héroes, a mí fue una de las primeras cosas que me motivó, porque se salían del colegio. A ver, pero había algo muy importante, ellos tampoco tenían tanta plata, los niños que se salían del colegio, eran más bien pobres. Entonces, ¿cuáles son tus, y que es algo que pasa todavía, cuáles son tus especies de posibilidades de salir de ese ciclo de la pobreza? A estos niños les parecía que era el ser superhéroe de la guerra, ¿sí? Sin saber, creo, a qué se iban a enfrentar. Porque, por ejemplo, la guerra que yo narro en Los Héroes, casi no hay batallas. Están ellos en todo momento siendo asaltados por diferentes grupos de habitantes de la zona, y ellos no tienen la posibilidad de tener una guerra frontal. Entonces tampoco lo saben mucho, simplemente mueren de tifus, mueren de otras enfermedades.
Y me parece que es como una especie de metáfora también de nuestros tiempos, es cuánto creo el cuento del superhéroe y cuánto en efecto de superhéroe tiene este fenómeno, ¿sí? Que yo cuando lo narro digo que de superhéroe no tiene nada, o sea, al final las personas lo que quieren hacer es volver a sus casas y vivir de la mejor forma posible porque se dan cuenta de que aquel acto heroico, el sacrificio que comprende no va a ser nunca tan recompensado. Tal como decía, quizás en nuestros tiempos no va a ser tan recompensado. Y desde el otro punto de vista, o sea, la otra cosa que me dice, me han pasado cosas peores. Porque, por ejemplo, me tocó una vez estar en el Jumbo. Ustedes cachan que en el Jumbo hay una sección de libros, ¿sí? Sí. Bueno, yo estaba en esa sección al lado de una chica que preparaba choripán. Pero ni siquiera en una charla, estabas ahí como paseando, sí, comprando. Era como que decían por el micrófono, va a estar Francisco Chile firmando libros. Al lado de los... Y yo al otro lado había un Stormtrooper, porque también había salido una guerra de las galaxias, estábamos ahí todos conversando. Y se acerca una señora a decirme que saquen a todos los bolivianos y peruanos de este país, gracias por escribir este libro. Y yo le digo, no, así como que ni siquiera le digo así como, no señora, como que me quedo para adentro y le digo, no, y dice, ya, lo voy a comprar, y yo, ya. Y bueno, también hay otras personas que me han ofrecido especies de tratos, así como, oye, podemos hacer una película sobre la guerra, conozco a Guachulero y a Guachulero y ellos te pueden apoyar, y así no, ahí está. Ya, pero ese otro, claro. Sí, no. Siempre, cuando se hacen los libros y comienzan a tener vida propia, pasan cosas como esa, ¿no? Sí. O gente que los lee equivocamente, como esta señora no lo había leído. No, pero eso me pasó caleta. O sea, gente que pensó que es un discurso patriotero. También puede que yo no haya sido lo suficiente explícito en la política que quise ponerle al libro. Porque en el fondo cuando yo narro, creo que no me gusta hacer libros donde esté demasiado marcada la ideología del autor. O la cosa didáctica, explicativa. Claro, prefiero poner una escena donde pongo a personas que actúan de una manera determinada y si se entiende algo así como mi política existencial, bien, y si no... Bueno, pero recuerda, un poco para ir en tu defensa, que ya ha habido estudios en el pasado que dicen que nosotros no sabemos no entendemos todo lo que leemos. Además, también. Ya, nos dijeron eso, así que podría ser un dato de la causa. Es como una discusión en un foro de mall, una cosa así. Ahí atrás, por favor. Sí, pero yo voy a complicarte la vida. Por favor, adelante. Te pregunto si estás preparado para eso, con esto de los viejos que te hacen preguntas, digamos. No, está bien. No, el componente etario no tiene... Ok, perfecto. Pero te voy a dar argumentos de mi crítica, ¿ya? Por favor. Para pararme un poquitito. A ver, yo soy muy crítico con respecto a los historiadores o los literatos historiadores, ahora que están haciendo novelas históricas y literarias. ¿Por qué? Te voy a argumentar y espero que me entiendas un poquitito esto, porque es una cosa como me pasa y supongo que a alguna parte de la generación ya también le puede pasar. Yo creo básicamente mucho en, por ejemplo, yo fui soldado y soy investigador de la Academia de Guerra, hice trabajos para la Academia de Guerra. Una vez le dije a Baradit que los historiadores militares no tendrían ninguna crítica hacia él, cuando él siempre se quejaba básicamente de que lo habían llamado por teléfono y lo habían amenazado gente de derecha que decía que insultaba a los héroes. Yo le dije que sus libros no tenían ningún insulto a ninguno de los héroes. Y le di las razones, precisamente porque en la Academia de Guerra los textos, que muchas veces tú dijiste que son asépticos, los textos básicos, en la Academia de Guerra hay crónicas de hechos históricos que no tienen nada de son asépticos. Claro, pero no son las que conocemos todos. Claro, ese es el problema. Claro, el tema era la difusión. Claro. Pero esencialmente... la difusión docente, digamos, en los colegios. Claro, y ese fue uno de los temas de una conferencia que tuvo que hacer Baradit, en donde no se llegó a nada, porque los historiadores fueron muy poco audaces con Baradit. Uno lo podría haber echado a tierra, diciendo que la mayoría de los documentos que Baradit decía que eran secretos, no eran secretos, porque no hay documentos históricos secretos en Chile. Claro, pero se dice secretos en el sentido, yo entiendo esa idea, que es que no los conocemos, aunque yo sé que todos están en los libros, yo mismo lo he visto, pero la idea de usar el término secreto es como sacar un poco más a la luz pública algo que podríamos saber todos, pero porque no buscamos la información. Yo creo que es nuestra culpa también. Claro, y hay un poco de inquietud. Existe una escuela que se llama la Escuela de Frankfurt, que es una escuela
más posmoderna que dice que la historia o toda la epistemia científica del mundo, y sobre todo la historia, no puede ser contada como antiguamente se contaba la historia, es decir, los hechos y las... Pero que había que cambiar el concepto de cómo contar la historia. Sí, la historicidad. La historicidad, claro, que en realidad la historia depende del relato, ¿no? Y es el relato de cada autor el que hace la historia. Yo considero que eso es nefasto por dos razones. Uno, porque al final y al cabo, básicamente, yo nunca sé si el autor está entendiendo. Por ejemplo, cuando se habla, por ejemplo, de entrar al tema de la guerra, el tema de la guerra es tan complejo como se describe. Por ejemplo, tú describes muchas premisas que yo considero que son falsas, que son premisas postmodernistas sobre la guerra, incluyendo el concepto de que solamente han habido guerras, que han habido guerras religiosas. Nunca han habido guerras religiosas. Todas las guerras religiosas han sido guerras económicas. Hay una... Claro, se pueden disfrazar de la otra cosa. Se disfrazan. Y esas son premisas. No, yo dije. Sí. Pero entiendo eso. Sí, entiendo. Hay premisas del mundo que no ha estado en contacto con ese mundo. Inclusive, por ejemplo, cuando se estudia, por ejemplo, la historia de la guerra, se estudia la psicología de la guerra. Es muy diferente la guerra que el homicidio masivo. Cuando hay un ejército, te voy a poner la filosofía de la guerra, un ejército es alguien que se prepara para crear un componente bélico que ojalá, y en 1800, 1700, no degenerara en sanguinolencia. Por lo tanto, los oficiales de 1800 decían, la guerra del Pacífico es muy mala, porque el terreno determina la conducta humana, y en la guerra el terreno determina las consecuencias de la guerra. Una guerra en el Pacífico, una guerra en esos territorios iba a ser sanguinante. Eso lo decían los autores militares de esa época. Entonces uno se acerca a ver los textos de la guerra de 1800, una guerra terrible del Pacífico, y dice, aquí salen todos los preconceptos. La guerra es terrible, los militares son asquerosos, los héroes no son héroes, los que van a la guerra van todos engañados por el poder, y salen todas esas premisas. Y yo me pregunto, ¿qué hay de la manera en que están enfocando las novelas históricas, en donde a ti te permite poner todos esos relatos viscerales o las premisas dentro de un relato histórico, cuando el relato histórico no necesariamente yo digo que está bien como lo hacía la historia antes, pero el autor tiene que aprender algo más profundo de esos temas, y tiene que tratar de transmitir tal vez no su ideología, pero sí alguna posibilidad de aprender de aquellas cosas profundas que nadie te las va a enseñar, a menos que tú te metas directamente a esas patas de los caballos donde están los teóricos verdaderamente de la historia. Entonces, esa es mi pregunta, o sea, tú aprendes un poquitito algo de eso, aparte de las premisas que colocas en la novela, te das el tiempo para transmitir ese aprendizaje profundo que puede ser chocante inclusive para tu propia ideología, o dejas que la escuela de Frankfurt te guíe en esta cosa postmodernista, y entonces vamos a hacer el relato, lo construimos como relato histórico, o lo construimos como relato literario para simplemente por truco narrativo, y vale. Y ya, respuesta. Bien. La primera es que la escuela de Frankfurt de postmodernista no tiene nada. Es totalmente moderno. La historia de la teoría crítica del siglo XX ha pasado por muchas fases. Y de hecho la escuela de Frankfurt nace como una especie de hacer crítica cultural de corte marxista, ¿sí? Desde ese punto de vista, la posmodernidad, definida como estamos hoy día, o como está definida hoy, mantiene grandes diferencias con ese tiempo. Por lo tanto, no sé si sea por ahí la cosa. Pero yo entiendo tu punto, o sea, te encuentro la razón. Tú eres algo así como ducho, o te interesa mucho la guerra, ¿no es cierto? Exacto. Y desde ese punto de vista, si llega un autor cualquiera y dice la guerra es mala, es penca, es aquí y allá, uno dice, ya, pero te diste el tiempo de conocer la guerra, de leer a Sun Tzu, por ejemplo, de, no sé, ver a los ejércitos antiguos, a los samuráis. Yo casi siempre cuando me preguntan sobre la guerra, yo creo mucho en la autonomía de las fuerzas. Yo no dejaría jamás que alguien hiciera cosas por mí. Entonces yo digo, bueno, quizás en una de esas todos tenemos que volver a ser samurái, y si me agreden el honor, yo voy y te mato. O sea, igual podría ser así, ¿no? Yo no lo haría jamás, pero lo tiro así. Y claro, uno se da el tiempo de conocer eso porque en el fondo uno tiene que averiguar mucho. Pero yo creo que allí el punto clave es el siguiente. Un autor de novelas no tiene absolutamente ninguna responsabilidad con decir cómo las cosas fueron realmente. Es un inventor.
¿sí? Y cuando yo invento, puedo inventar de esa guerra que ocurrió hace más de 100 años, o también puedo inventar un atentado que ocurrió hace 3 días, por ejemplo. Y yo sobre ese atentado de 3 días no voy a poder entrar en toda la naturaleza profunda de los atentados, por ejemplo. Pero puedes bucear en eso. Por supuesto, si es algo que uno hace cuando rastrea. Pero en ese sentido, creo que, esta es mi opinión por supuesto, el autor no tiene por qué dar cuenta de los materiales que él ocupa para narrar eso. Porque es una especulación. Veámoslo de la siguiente forma. Lo que uno ocupa como narrador son materiales, ¿sí? Esos materiales uno los ve, los escucha, los investiga y en el fondo te componen, son corporales, están dentro de tu cuerpo. Por lo tanto, tú cuando narras algo estás de alguna forma expresando todo lo que conoces, viste, las consecuencias políticas de tu vida contemporánea, la última pelea que tuviste con una persona, todo eso entra en el rango de la escritura. Y lo que distancia a un narrador historiográfico de un narrador de novelas es que en el fondo él, por mucho que investigue, no va a dar cuenta de esa investigación en la novela, sino que va a tomar elementos de diferentes campos y narrar en función de la historia, y no en función de valorar o desvalorar los materiales que él está ocupando. Eso también despega un poco del lector. Por ejemplo, si llegase un lector y me dijese, oye, porque en mi novela, en la anterior yo intento hacerlo, digo, perfecto, en estos tiempos aciagos de la guerra, aún así hay un montón de actos heroicos mínimos, como por ejemplo ayudarse entre ellos o tener ciertos grados de valor entre las personas como seres humanos, más que como uniformados. Y hay alguien me podría decir, oye, pero entonces la guerra tan penca no es, ¿no? Y eso se puede hacer, esa lectura se puede hacer de mi novela y me ha llegado esa lectura. Por lo tanto, lo que yo sí confío es que un libro es político aunque uno no lo quiera. Por supuesto, siempre. ¿Sí? Todo eso somos seres políticos, culturales y políticos. Y por ende no tengo o no existe la obligación de que el autor quiera además hacer panfleto o propaganda de su ideología política, porque va a salir, te sale por los poros. O sea, tú lees y se sale por los poros esa cosa. Entonces, desde ese punto de vista, creo que tienes razón en que el concepto profundo de la guerra puede ser rastreado y puede tener una cantidad de aristas importantísimas que va a hacer que la gente no la rechace como tal, así como a simple vista. Pero al mismo tiempo yo confío en que la pega del narrador de novelas, que no es la misma que el de crónicas, que no es la misma del periodista, tiene esa especie de potencia anárquica de decir lo que sea. Claro, porque lo que hablaba un poco hace un rato, que estos relatos que son basados en hechos históricos del pasado, están escritos en el hoy, y que en realidad yo sentía que hablaban más de hoy que del pasado. Y eso ayuda a la gente que lee las novelas históricas de esa manera. Te lo pregunto por qué, porque hoy en día la ignorancia sobre los buceos profundos de la historia en Chile es fenomenal. O sea, si tú me preguntas básicamente, si yo le pido a una persona que me describa exactamente todas las etapas que ha tenido Chile a lo largo de su historia, la gente no me va a poner 2 nomás, las que conoce básicamente. Y todo el resto de las otras profundidades de las etapas lo va a desconocer totalmente. Es un desconocimiento de lo que es la profundidad de la historia tremenda. Así que mi pregunta va, y aquí con esto termino y te cierro, no te molesto más. ¿Ayuda o no a la gente, al chileno, que tenga una perspectiva cierta de su historia y de su identidad? Buena pregunta. Una novela no tiene que ayudar a nadie. Si te ayuda, bacán. Si no te ayuda, no importa. Ese argumento fascista me lo han hecho muchas Ahora, veces. yo puedo argumentar otra cosa, no creo que sea fascista, sino que es subjetivo. Lo que yo podría decir es que es la gran oportunidad para historiógrafos, escritores y todos, para empezar a hablar de esto y escribir más. Tenemos un amplio espectro de libros históricos, desde Nostroza hasta este. En el camino quizás hay muchos y antes también. Creo que al revés, en vez de ver esto como un problema, es una gran oportunidad para que ustedes, él, ella o él, escriban ese libro que necesitamos, desde otra perspectiva, un libro mucho más académico. Porque, ¿por qué no leíamos libros académicos? Porque no se publicaban mucho, o porque era difícil encontrar, o eran muy académicos, justamente. La gente lee novelas para entretenerse, y creo que Chile hoy tiene una oportunidad fundamental para que todos, ya que estamos ficcionando de la historia,
empiezan a aparecer libros que digan, esta es mi visión de la historia y esta es la de él o la de ella. Es al revés, siento yo. Creo que es la oportunidad que tenemos. Es el momento de que aparezcan más libros. ¿Cómo se llama este otro que ha sido un bestseller que ha tenido? Eso te iba a decir ¿Cómo se llama ese precisamente, libro? El veterano de 3 guerras. Ese libro, que es absolutamente fidedigno, ¿no? Que son los relatos propios de eso, es genial. Queremos más libros de estos, pero también queremos fantasía, ficción, delirio. Y yo siento que lo que hacen ustedes es contar desde su subjetividad hechos del pasado a la luz del hoy. Entonces yo creo que sí, que puede ayudar. Pero es el momento de sacar esos libros al aire, de que no estén encerrados en la academia ni en la universidad, sino que los chilenos y chilenas podamos leerlos, que circulen, que estén ahí y que se editen más. Yo creo que al revés. En vez de ser un problema, esta explosión de libros históricos o de programas históricos es una tremenda, tremenda oportunidad. Por algo, tú tienes una novela, este cuento, está lo de Tromben, está lo de... ¿Qué más? Hay muchos, yo ya ni he leído todos, no me acuerdo. Hay muchísimos. Entonces yo siento que es al revés. No es un mal momento, es un excelente momento justamente para que haya cabida de todas esas expresiones y opiniones, y que estén ahí, y que los lectores y lectoras puedan leer y decidir cuáles están más cerca de su sensibilidad, creo yo. Eso. ¿Quieres decir algo más? Sí, reafirmar una idea. Es la primera vez que me llaman fascista. Para mí es muy no, y tú me dijiste recién tu delirio. Y yo dije, no, el delirio de todos. Yo dije, la literatura y te lo voy a explicar, porque hace falta una explicación, porque esta la gente joven no lo sabe. Fascismo es todo aquello que se oculta detrás de algo para decir otra cosa. Como por ejemplo, tú sabes, los camarógrafos de televisión son esencialmente fascistas cuando dicen, no, yo rastreo los hechos con mi cámara, no me pronuncio sobre ellos. Bueno, esa actitud, perdón si la palabra es muy mal, tiene mala fama, lo siento, pero es así. Tiene mala fama. Pero es que en Chile sobre todo una palabra no solo constituye su rasgo etimológico, sino que es su aplicación en la práctica. Exacto. Y su aplicación en la práctica, las prácticas del fascismo a nivel mundial son terribles. Entonces igual no es del todo inocente tirar la palabra fascista. Sí, por supuesto. Pero yo quise... Sí, hay otro comentario. Termina tú y hay otro comentario. No, que para mí es lo siguiente. Para mí la potencia de la literatura, básicamente, es uno, no tiene por qué entregar un mensaje. ¿Por qué? Porque los mensajes en el fondo forman parte de la recepción. Pero para mí hay algo muy importante. La literatura, para que tenga la potencia que tiene que ser anárquica. Tiene que ser potencialmente inútil. Es la única forma donde no tenga cortes o no tenga especies de ligamientos o ligazones que inhiban la capacidad creativa. Por lo tanto, la literatura no tiene que servir para nada y gracias a eso puede servir para cualquier cosa. No se debe a nada. Sí. Que yo creo que entonces con la acepción de fascista que tú entregas, la literatura entonces es fascista porque se trata de justamente decir algo sin tener que decirlo y es casi un honor que te diga con esa excepción. Claro, porque el fascismo tiene mala fama. Bueno, pero también hay unas figuras retóricas que son menos fuertes que fascismo, ¿no? No, que pero explicar esta función de la literatura. Es que además me parece que es como un poco, quizá no es en la literatura donde se tiene que buscar eso que tú anhelas que exista para la gente. No sé si es labor de la literatura explicar cómo ocurrieron los hechos. Yo siento que lo lindo de este tipo de historias es que habla de algo que es mucho más universal que la historia en sí misma. Tomamos un hecho que es histórico para hablar de algo que a mí como una persona del siglo XXI me reconozco porque es humano, no sé. Entonces me parece que quizás más que una invitación a inventar más libros de literatura que tenga esto, es como no pedirle a la literatura algo que no es su rol fundamental, quizás pedírselo a la historia o pedírselo a... Exacto. En Chile ese era el problema que ocurría con la historia. Los historiadores tienen mala pluma, decían. Por lo tanto, no hacen historia como la literatura que tenía que venir un Baradí que tiene buena pluma, o escritores como tú, para poder hacer algo que se parece a la historia. Lo que pasa es que un historiador no es escritor. En Europa no pasa lo mismo en Estados Unidos, donde la historia crea conciencia. Lo que pasa es que el historiador no es escritor. El historiador es un historiador. El escritor estudia literatura. Bueno, no historia. No, y al final no es culpa del literato que no hay buena la verdad que tampoco la idea es sacarse el pillo y decir, oye, yo dije cualquier cosa, no me pregunten. No, tampoco es eso. Pero en el fondo me parece que son oficios diferentes.
y que el oficio de la escritura tiene que ver con la inteligencia, con la imaginación, con el juego. Son otras las potencias que yo le veo a la literatura y es por eso que me decanto a ello. ¿Sí? Yo no me decantaría a ser historiador jamás, yo creo. No porque me caigan mal los historiadores, sino porque no voy por ese lado, voy por otro. Además, yo creo que el hecho que exista este tipo de libros da la oportunidad para que el que se interese se adentre más en estudiar. O sea, hay que confiar un poco en que el material intelectual de este país se puede despertar. Bueno, ahora sabemos que la gente que lee literatura es poca. Imagino que la que lee historia son más menores, entonces es un problema país, no es un problema solo, ¿cachai? Es un problema de otro tipo de que va arrastra a Chile desde hace muchos años. Por favor. No, quería preguntar, la verdad es que quería como reafirmar lo que tú dijiste. A mí una vez me dijeron que la literatura no servía para nada, eso me lo dijo un escritor. Sí. Y la verdad es que yo sí creo que es así, porque, o sea, no es que no sirva para nada, lo que pasa es que uno inventa cosas que no son ciertas y de repente yo creo que lo que a uno le gusta, yo creo que a un escritor le gusta, es que la gente de verdad se crea el cuento de lo que él está inventando y después yo creo que esa es como la satisfacción que tiene. Sí, que se crean el cuento realmente de lo que uno está inventando, porque toda la literatura es, no todo, pero la mayoría de la literatura es completamente ficción. De eso se trata la literatura. Sí, igual en estos tiempos nosotros sabemos que está bien en boga la autoficción, vale decir contar historias biográficas, y entran en el campo de la literatura. Por lo tanto, los campos hoy en día que definen qué es literatura y qué no es literatura también están más difusos, ¿no es cierto? Entran más cuestiones. Incluso piensa tú que la autobiografía, incluso gente que conoce a esos escritores y vivió esos mismos hechos, ya difiere de esos hechos contados en la novela, siendo una cosa reciente de su propia vida. Imagínense lo que pasa con los hechos que tenemos hacia atrás en el pasado, que es aún más complejo. Sí, bueno, la famosa útil inutilidad del arte. No, quien lo explica mejor en realidad es Foucault, cuando habla del discurso del loco. Dice que el loco en su tiempo podía decirle al rey todas las verdades que no le podía decir al resto, pero como era considerado loco, el bufón, tampoco nadie le hacía mucho caso. La literatura como que tiene el mismo estatuto. Nadie le pide explicaciones a un narrador, ¿no es cierto?, a un escritor de novelas, porque su palabra no tiene el mismo peso que la de un periodista, la de un político, ¿sí? No tiene el mismo peso social. Pero al mismo tiempo, como no tiene esa traba del peso social, puede entrar en rangos mucho más potentes o mucho más fuertes que no tienen, quiero decir, el resto del tipo de discurso. Ese es como el chiste para mí. Bueno, muchas gracias a todos por la discusión también, por la conversación, por todos ustedes que vinieron hoy día. Muchas gracias. Un aplauso entonces para nuestro invitado de hoy, y nos vemos en otra charla en el Forestal, don Mario Cerda, la próxima semana. Eso. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir.